grabar, voy a compartir pantalla, vamos a empezar ya porque hoy estamos con todo hoy. Sí, profe. Hay que terminar temprano. Y esta es una clase corta. Vamos a hablar un poco del sistema nervioso central y cómo se hace la evaluación de los pares craneales hasta el quinto par. ¿Alguna vez escucharon sobre los pares craneales? ¿No? ¿Pares craneales alguna vez escucharon? Creo que sí, profe. ¿Y vos, Yanni, escuchaste alguna vez pares craneales? No. Hay 12 pares craneales. Ahí sale el nervio óptico, el nervio facial, el nervio olfatorio. Eso es pares craneales. Bueno, sin más ni menos. El sistema nervioso. Ustedes saben que el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que vendría a ser el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Aquí en el tronco encefálico sale los pares craneales, que vamos a ver ahora después. El sistema nervioso central también está formado por la médula espinal. La médula espinal es una prolongación del sistema nervioso central. Como ustedes saben, esta médula se encarga de enviar la orden que da el cerebro y el cerebelo. El cerebro, por ejemplo, vendría a ser que tenemos la parte de motricidad y sensibilidad, que fue lo que yo siempre le explico a ustedes, que la información va al cerebro, el cerebro procesa la información, luego envía la orden. ¿Se acuerdan que le expliqué todo eso cuando dimos columna vertebral? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. el cerebelo es una estructura que se encuentra aquí en el lado occipital del cráneo, ¿sí? Y este cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos, de coordinar los movimientos. Por ejemplo, si yo quiero agarrar la guampa, quiero agarrar el celular, quiero agarrar el bolígrafo o cosas así, el cerebelo es el que se encarga de esos movimientos, ¿sí? Y la médula espinal se encarga de enviar la orden, ¿sí? Porque la médula espinal da raíces nerviosas en la columna vertebral. ¿Cómo se llaman los agujeros por donde salen los nervios de la médula espinal? ¿Cómo se llaman esos agujeros que se encuentran en las vértebras? A ver si se acuerdan. Agujero de conjunción. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la columna, de las vértebras? Que adelante estaba el cuerpo Sí. vertebral, detrás se encuentra el agujero vertebral, y en el agujero vertebral desciende la médula espinal. Y a los costados Sí, profe. da los nervios y salen por el agujero conjunción. Entonces eso, o así está formado el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está formado por unos nervios que se llaman nervios somáticos, que son los nervios espinales y los pares craneales. Los nervios espinales son los 31 pares de nervios espinales que salen de la columna vertebral. Y los pares craneales son los que se encuentran a nivel del tronco encefálico, que vamos a hablar después hasta el quinto par. Hay 12 pares. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que tenemos el sistema simpático y parasimpático. Esto son el sistema nervioso autónomo, son el sistema involuntario, ¿sí? El simpático y el parasimpático. Por ejemplo, la inervación simpática se encarga de contraer, todo de contraer, contraer, contraer. Por ejemplo, el sistema simpático contrae la pupila del ojo y el sistema parasimpático relaja la pupila del ojo. Más o menos así es. Entonces, el sistema nervioso está formado por el central y por el periférico. ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Sí? Sí, profe. Janina, ¿bien? Sí, profe. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Genial, Yo sí. genial. Bueno, luego tenemos que el sistema nervioso central está formado por neuronas, ¿verdad? Por las neuronas, que el sistema nervioso central genera impulsos nerviosos, o sea, el cerebro
genera el impulso nervioso para la información. Es rápido y recorre grandes distancias. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mover, por ejemplo, el dedo gordo del pie, tiene que recorrer grandes distancias el impulso nervioso. Y está formado por neuronas unidad funcional. O sea, una neurona se une con otra neurona y así sucesivamente y se va enviando el impulso nervioso. El sistema nervioso central se ocupa la cavidad dorsal del organismo, actúa como en los centros de mando e integración del sistema nervioso, interpreta la información sensitiva aferente y eferente. O sea, el sistema nervioso central está formado por el cerebro y por el tallo cerebral, por el mesencéfalo, el puente variolio, el bulbo raquídeo y el cerebelo, que estamos aquí, que es lo que está aquí. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Este es el tronco encefálico, que es esto que está aquí. Esto es tronco encefálico. Tenemos el cerebelo, el cerebro, y esto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto? Esa sería La columna. la columna. Las vértebras de la columna. La columna. ¿Quién también forma parte del sistema nervioso central, aparte del cerebro, cerebelo y la protuberancia? ¿Qué es esto? Sistema nervioso. ¿Cómo se llama esto que se encuentra en el agujero vertebral de las vértebras? La médula espinal. La médula. Esta es la médula espinal. Eso. Bueno. La sinapsis. La sinapsis es, esto vendría a ser una neurona, se une con esta otra neurona. Y la sinapsis es cuando esta neurona le envía la información a la otra neurona. ¿Sí? Eso se llama sinapsis. Conduce el impulso nervioso solo en una dirección. Desde el terminal presináptico se envían señales que deben ser captadas por el terminal postsináptico. O sea, este va a ser el terminal presináptico, que es antes, y este vendría a ser el post, porque acá ya llega la información. Existen dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas. Esta que vemos aquí es química. O sea, cuando la información llega a esta porción terminal de la neurona, acá se liberan vesículas sinápticas, que es lo que está aquí, estas vesículas. Y estas vesículas, por ejemplo, dicen que el músculo bíceps, por ejemplo, se tiene que contraer. Entonces, estas vesículas le envían la información a esta otra neurona. Esto va descendiendo otra vez, llega otra vez a otra neurona y así sucesivamente por señales químicas se transfiere la información. Y una vez que llega al el músculo bíceps hace la flexión del codo, ¿sí? Y la eléctrica es cuando vienen corrientes eléctricas en la periferia del nervio, así, como saltos, salta de un lado, de otro y de otro, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. La sinapsis eléctrica, ¿sí? Que es aquí, tenemos la unión y viene la información a este nivel, viene como impulsos, así. Viene y salta y llega a la otra neurona. En cambio, la química se tienen que liberar vesículas sinápticas. En la eléctrica no se liberan vesículas. Es lo mismo aquí, ven, acá se liberan muchísimas vesículas en la química y se desplazan a la otra neurona. Y así sucesivamente se va desplazando de un lado a otro. ¿Entendieron? ¿Vos para entender, Janina, o estás hablando ahí con tu comadre o con quién estás hablando? Nadie. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué haces? ¿Y con quién hablas? Decime, yo sé que estás hablando con alguien. ¿Qué? Profesor, yo pico te iba a decir. Presta atención, porque parece que estás en el neuropsiquiátrico si hablas así. Ah, ¿en what? ¿Está bien? Bueno, continuamos. ¿Está bien? Ok. Sin enojarse. No hagas cara, Janina. Por favor. Ok, continuamos, ¿sí? El encéfalo. El encéfalo es el cerebro, ¿sí? Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Es el cerebro. Y el cerebro está rodeada por una capa que se llama meninge. Esto que está aquí. Y la meninge es la capa protectora del cerebro, ¿sí? Se encarga de proteger al cerebro, las meninges. Y las meninges también se encarga de nutrir al cerebro.
Acá, por ejemplo, nos encontramos, ¿ven? El cerebelo. Acá tenemos la glándula hipófisis, ¿sí? Acá tenemos el bulbo raquídeo y acá es donde salen los pares craneales, los 12 nervios craneales. Y esto se continúa con la médula espinal. El cerebro está formado por una sustancia gris y por una sustancia blanca. Es el órgano de las facultades intelectuales, atención, memoria e inteligencia. El cerebelo se encuentra detrás del cerebro, ¿sí? Que fue lo que le dije, a nivel del hueso occipital y coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras, que fue lo que yo les dije. Se encarga de coordinar los movimientos. Eso es el cerebelo. Y cuando el cerebelo, por ejemplo, tiene un tumor, hay una patología que se llama síndrome cerebeloso, en donde el paciente pierde la coordinación, no puede caminar, no puede agarrar objetos, ¿sí? Por ejemplo, si se le pide que lleve la mano a la nariz, él hace esto, tiembla, tiembla, tiembla y se toca la frente en vez de tocarse la nariz. Pierde la coordinación. Eso es un síndrome cerebeloso, por ejemplo. El tronco del encefálico, dijimos que está formado por el mesencéfalo, ¿sí? Que está aquí, la protuberancia, que vendría a ser esto, ¿sí? Y por el bulbo raquídeo. Está formado por 3 estructuras. Luego, este tronco encefálico se continúa con la médula espinal, que es lo que vemos aquí. Que la médula espinal está alojada en la columna vertebral. Y acá salen los pares craneales, los pares nerviosos, que eran 31. La médula espinal está formada por una vía descendente y por una vía ascendente, que le voy a mostrar aquí. Esto es sensitivo, vía aferente. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer esto con el codo, mover el codo así, hacer este movimiento, flexión de codo, ¿qué pasa? Por una vía sensitiva, la información le envía al cerebro, va a la médula, de la médula, sube arriba, sube, sube, llega al cerebro, el cerebro procesa la información y le dice, bueno, vamos a decir al músculo bíceps que se contraiga, entonces la información o la orden tiene que volver otra vez hacia abajo. Entonces por la vía eferente, que es esta, que es la motricidad, se desplaza hacia abajo, se va hacia el nervio, hacia el músculo bíceps y le dice al bíceps, bueno, vos contraete. Y ahí se contrae el bíceps. Estos, por ejemplo, son aminoácidos, ¿sí? Que por medios de, ¿cómo les voy a decir? De señales químicas se desplazan, ¿sí? Para enviar la orden. Acá, los aminoácidos que forman parte de las proteínas actúan como neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los dos tipos de aminoácidos? El GABA, la glicina, el glutamato. El GABA es uno de los neurotransmisores inhibidores claves en el cerebro. O sea, si el cerebro le envía constantemente la información al bíceps, contraete, 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 entonces nosotros vamos a estar así, vamos a estar contrayendo, contrayendo, contrayendo. Entonces cuando este neurotransmisor GABA se libera, entonces el cerebro ataja la orden. La glicina es un neurotransmisor inhibitorio de la médula espinal. O sea, le inhibe a la médula espinal para enviar orden y recibir orden. Y el glutamato es el transmisor excitatorio más importante que actúa a nivel de una bomba que se encuentra en las células, que se llama la bomba de sodio y potasio, que sirve para que la célula se despolarice. Entonces, este glutamato le inhibe a este sodio, entonces la célula ya no se despolariza, o sea, la célula se relaja, la célula descansa. ¿Se entendió ahí? ¿Me están entendiendo hasta ahora? Sí, profe. ¿Yanina? ¿Sí? Sí, Sí que... sí, profe. Gracias. Las monoaminas son neurotransmisores implicados en las vías nerviosas
Reguladoras más lentas, estas vías establecen la sinapsis. O sea, estas monoaminas se encuentran a este nivel. Acá se encuentran las monoaminas, en la sinapsis, en la unión de una neurona con otra neurona. Ahí se encuentran las monoaminas. La hidroxitriptamina. Este neurotransmisor es el transmisor importante para el control del ciclo del sueño, la vigilia de estar despierto, el apetito, temperatura, ¿sí? Percepción del dolor, náusea, vómitos y algún comportamiento agresivo. Este neurotransmisor. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante a nivel del músculo esquelético. El músculo esquelético es un músculo voluntario o involuntario. Involuntario, profe. ¿Y vos, Músculo Janina? esquelético. ¿Cuál decís que es? ¿Voluntario o involuntario el esquelético? ¿Y ese cuál sería, profe? ¿Cuál sería qué? ¿Y dónde estaría ese? No, si te digo eso, ya vas a saber la respuesta. Vamos a tener que decir que es un músculo esquelético, por ejemplo. ¿Se acuerdan que había varios tipos de músculos? Músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. El músculo esquelético es, por ejemplo, el bíceps, el tríceps. Esos son músculos esqueléticos. Músculo liso, por ejemplo, es las arterias, lo que hay en la arteria, en las venas, en el estómago, en el hígado, en el riñón, en el pulmón. Y el músculo cardíaco es el músculo del corazón. Voluntario. Entonces este es un músculo voluntario, ¿sí? El esquelético. Entonces la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante en los músculos esqueléticos, o sea, los músculos voluntarios. Los péptidos se encuentran como neurotransmisores en las neuronas centrales y terminaciones nerviosas y son neuromoduladores. O sea, estos péptidos también se encargan de regular la información nerviosa. El óxido nítrico es un neurotransmisor, ¿sí? Y esto lo que hace es incrementa la concentración de calcio. ¿Se acuerdan de esta? ¿Dónde está? Acá. El glutamato se encarga de incrementar el sodio, que entre sodio. Y el óxido nítrico, incrementa el calcio. Y ahí tenemos la bomba. Hay una bomba de sodio y potasio y hay una bomba de calcio también a nivel de la célula, a nivel de la membrana celular. El óxido nítrico se encarga de regular eso. El sistema nervioso periférico, dijimos que está formado por los nervios craneales. ¿Cuántos nervios craneales hay? ¿Cuántos pares craneales hay? De verdad que era 31. Muy bien. No, perdón, me ¿Viste, equivoqué. profe, que presta atención y vos me decís que no? No, me 12 equivoqué. no era, profe. Nervios 12. craneales son 12. Nervios- Y los nervios raquídeos son 31, 12 son. Janina. Y yo sabía luego. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo, que era el simpático y el parasimpático. ¿Se acuerdan? Muy bien. Sí, profe. Los nervios craneales, hay 12 pares de nervios craneales, que vamos a hablar después de eso. Vamos a hablar un poquito de ello y cómo se evalúa eso para que ustedes aprendan también. Acá están los 12 pares craneales. El primer par olfatorio, el segundo óptico, el tercero motor ocular común, el cuarto el patético, quinto trigémino, sexto motor ocular externo, séptimo facial, octavo auditivo, noveno glosofaringio, décimo vago, décimo primero espinal y décimo segundo hipogloso. ¿Sí? Por ejemplo, nervio olfatorio, el primer par olfatorio, es la nariz. El segundo par es óptico del ojo, este es motor ocular común es del ojo. El cuarto también forma parte del ojo, el sexto también.
el trigémino, el facial y así, y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar hasta el quinto par, hasta el trigémino, ¿sí? Después en la otra clase vamos a hablar de esto. Y es algo muy importante que ustedes van a tener para poder evaluar también, ¿sí? Los nervios raquídeos espinales dijimos que son 31. ¿Y por cómo se llama el agujero por donde salen estos nervios? En la vértebra, ¿cómo se llaman esos agujeros? Los agujeros de conjunción, ¿se acuerdan? No se olviden de ese agujero, porque esa es pregunta de examen. No Yo, se me ¿Cómo, profe? queda, profe, en la ¿Tipo? cabeza. agujero de conjunción. Agujero de conjunción. ¿Estamos? Ya. Acá tenemos la médula espinal y acá tenemos los pares o los nervios raquídeos, lo que sale de los nervios. Va saliendo así. Y esto que ven aquí, esta terminación que está aquí a nivel del coxis, ahí a nivel de la colita, esto nosotros se llama cola de caballo, esto que está aquí, cola de caballo. Este nervio que está aquí es el nervio ciático. ¿Se acuerdan cuando dimos síndrome piriforme o síndrome del piramidal? Ahí salía el nervio ciático. ¿Se acuerdan cuando dimos esa clase? Sí. Sí, profe. El sistema nervioso autónomo dijimos que era el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, el parasimpático Parasimpático. contrae la pupila y el simpático dilata la pupila. El parasimpático estimula la salivación y el simpático inhibe la salivación. O sea, el parasimpático es el que da la orden para que haga y el simpático es el que da la orden para que se relaje todo. Es lo opuesto nomás. ¿Se entiende? Parasimpático da la orden y el simpático relaja. Parasimpático da la orden, simpático relaja. Parasimpático da la orden, simpático relaja. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. ¿Está bien, Janina? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, señora? No, señor, gracias. Bueno. Las vías sensitivas, teníamos vía sensitiva y vía motora. La sensitiva es la que envía la orden al cerebro por la vía aferente. Y la vía motora es la que envía la orden. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo quiero mover el bíceps Sí. por la vía sensitiva va al cerebro y la orden por la vía motora se desciende. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Algo profe. que me quieran preguntar? ¿Se entendió bien? Sí. Sí, profe. Bueno, acá en este es lo que yo quería preguntarle algo. ¿Se acuerdan cuando nosotros dimos el síndrome piriforme o síndrome piramidal? Sí. Profe. ¿Qué patología en la columna vertebral te puede dar una compresión del nervio ciático? ¿Qué patología en la columna vertebral aquí? Por ejemplo. Decime uno, Sandra. Uno nomás quiero escuchar. Creo que era podía ser la lumbalgia. ¿Y qué es la lumbalgia? A ver si me... Profe, si lumbalgia. es patología, o sea, tiene que nacer ya con ese problema. No necesariamente van a ser. Puede ser que se presente después. Ajá. O sea, que mientras, o sea, pero no es así tipo, ¿cómo te puedo decir? Ya viene, o sea, ay, no sé cómo explicar. Puede ser que el paciente nazca con una patología en la columna vertebral, o puede ser que durante la vida, por algún movimiento brusco o algo así, ahí recién se produzca. ¿Entienden? Entonces, Sandra dijo acá la lumbalgia puede producir una compresión del nervio ciático. La lumbalgia es la contractura de los músculos lumbares. Y está bien. Una contractura de los músculos lumbares puede producir una compresión o una exageración
en el movimiento de la columna vertebral y eso puede generar una compresión del nervio ciático. Está bien. ¿Y vos, Janina, qué otra patología puede producir una compresión del nervio ciático en la columna? Reuma. No, ese no dije yo. ¿Otro? Ok. ¿Otro? ¿Otra? Que no sea eso. Boceto. ¿Eh? Boceto. No, a Janina le pregunté, Sandra, Uno no te siempre pregunté a va. vos. Janina, para Janina es. Que me estoy acordando. La lumbociática ya es la patología en sí. Yo quiero saber qué es lo que te produce eso. O me dijiste, por ejemplo, una lumbalgia. Y Janina, ¿qué vos me decís? Vos, o sea, ¿qué es lo que querés saber? O sea, ¿qué te produce? O sea, ¿cómo sería? ¿Qué te produce? La compresión del nervio ciático Mm, en la columna. Sandra dijo, puede ser lumbalgia, puede ser una hernia de disco, puede ser una artrosis, puede ser una escoliosis, puede ser una hiperlordosis. ¿Se acuerdan cuando dimos síndrome piriforme? Hablamos de todas esas cosas. Artrosis también. Artrosis también, muy bien. Sí, la artrosis, evidentemente sí. Entonces eso comprime aquí el nervio y eso genera el dolor. ya. ¿Está bien, Janina? ¿Ahora entienden? Sí, profe. Ya me acuerdo ya. ¿Te acordás ya? ¿Y vos, Sandra? Sí, profe. Se te escucha medio entrecortado, Sandra. Bueno, dijimos que el primer par se llama nervio olfatorio. Transmite los impulsos olfativos. Se localiza en el foramen olfatorio, ¿sí? En la lámina cribosa del hueso etmoides, a este nivel acá. Y acá se encuentra el nervio olfatorio aquí. Acá está, el nervio. Y aquí se encuentra el hueso, este huesito se llama hueso etmoides. ¿Cómo se examina este primer par? Atiendan bien aquí, o el nervio olfatorio. Deben tenerse preparados pequeños frascos con sustancias de olores, evidentemente porque vas a pedirle que huela. Conocidos o comunes y que no sean irritantes. El paciente es invitado a inhalar profundamente y para evitar cegos, generalmente se realiza la prueba con los ojos cerrados. ¿Qué quiere decir cegos? Para evitar trampa del paciente. Entonces se le pide al paciente que cierre los ojos y ahí recién le das el objeto para que huela. No debe usarse amoníaco, vinagre, formol u otras sustancias que irritarían las terminaciones nerviosas del quinto par, que es el trigémino, que vamos a ver después. Entonces, para evaluar el primer par, que es el nervio olfatorio, el paciente tiene que estar con los ojos cerrados y tener preparados oloríficos, sobre todo que no irriten las terminaciones nerviosas. Primero, se le hace oler al paciente un orificio, luego se cierra este orificio y se le hace oler el otro o el siguiente orificio. ¿Se entiende? Se hace un orificio y luego el siguiente orificio. ¿Y cuáles podrían ser esas sustancias, profe? Y algo, un olor, por ejemplo, puede ser un olor amargo. Por ejemplo, puede ser una sustancia que puede ser el jazmín. ¿Ven esas sustancias que se utilizan para los evaporizadores que dan olores? ¿Conocen esos evaporizadores que se prende y sale vapor así que da rico olor? Sí, profe. Esas Bueno, esencias de, esencias, qué sé yo, exacto. de menta puede ser. Puede ser de menta, Vainilla. otro puede ser cítrico. Entonces vos le preguntás al paciente si siente o no la diferencia y él te tiene que decir eso. ¿Se entiende? A eso se refiere. Pero no tienen que ser
sustancias irritantes. Por ejemplo, el vinagre te puede lesionar porque es muy fuerte, el amoníaco menos y el formol sí que peor. ¿Se entiende? Tienen que ser sustancias en donde el paciente pueda discriminar esas sustancias o esos olores, pero que no irritan el nervio, el primer paso. ¿En qué caso puede ser que haya una alteración, por ejemplo? Vos le das, por ejemplo, al paciente le hace oler el jazmín y él le dice, ay, no, este es muy fuerte, te dice. Huele mal, huele feo. Pero ¿cómo el jazmín va a oler feo, por ejemplo? Jamás. ¿Me van entendiendo ahora? Sí, profe. Sí, profe. Causa de alteración, traumatismo craneal, o sea, un accidente de tránsito, sobre todo accidente de moto, lesión en las porciones basales del lóbulo frontal, aquí, a este nivel, una lesión, por ejemplo, un golpe de puño o un traumatismo también. Meningioma del tracto olfatorio. Meningioma es, por ejemplo, una, ¿cómo se le dice el que tiene acá ocluido? Ah, parece que siempre tiene acá. Sinusitis puede ser. Ahí está. La Famosa sinusitis, sinusitis. así mismo. Y las infecciones nasales. ¿Cuáles son los trastornos que puede presentar el paciente? Abolición de la percepción de olores, anosmia. El paciente no huele nada. Le pone un olor fuerte, agradable, desagradable, no siente nada. Yo no siento nada, te dice. A eso se le llama anosmia. Percepción disminuida de los olores, disminuida, eso se llama hiposmia. Hiposmia. Y percepción incrementada de olores se llama hiperosmia. ¿Se entiende? Entonces tenemos los trastornos del olfato son Sí, profe. ausencia, anosmia, disminuida hiposmia y aumentada hiperosmia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Alguna Sí, pregunta profe. hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, entonces voy a No. salir. Vamos a conectarnos en 6 minutitos. ¿Saben por qué? Porque falta acá 7, pero para no hacer entrecortado, entonces ya vamos ya ahora hasta el final. ¿Está? no va a ser tan largo, Bueno, profe. No. Hasta el quinto paro no vamos a ver. Tranquila, Janina. No te asustes. Dale. Dentro de 6 nos conectamos. Sí, va. dale, Estén profe. atentas. ¿Sí? ¿Y 50? No. Y 46 por ahí. Ya. Bueno. Bueno, profe. Está Ok. bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.